Buenas tardes, no sé si se me oye porque es que tengo tendencia a hablar súper bajo y así que si no se oye me lo digo. A ver, voy a hablar súper poco porque yo creo que aquí el protagonista es Antonio y aparte tengo pánico a hablar en público, o sea, esto no lo haría por nadie ni por nada que no estuviera relacionado con la poesía, con la literatura. El año pasado se jubiló mi padre, que le pasa lo mismo que a mí, que no tiene facilidad para hablar en público, y dijo que después de ver la película El discurso del rey, que habla de la incapacidad para hablar en público de Jorge VI, pues que se sentía identificado con él, y eso me pasa a mí. Entonces, pues eso, ya pido disculpas por lo bajo que pueda hablar o por la timidez esta excesiva mía. A ver, voy a decir nada, solamente dos, lo voy a estructurar en dos cosas, en dos partes. Voy a explicar un poco por qué estoy yo aquí y la relación que me une con Antonio, y después un poco el tema del libro, las dos partes del libro, que son lo relacionado con los hijos y la parte social, que yo creo que igual es la que más no sé, la que más le interesa a Antonio que destaquemos. Bueno. Yo conocí a Antonio después de preparar las oposiciones. Los dos estuvimos cada uno en nuestra ciudad estudiando más o menos 3 años, encerrados en casa sin ver la luz del sol y obligados a lucir, como dice él, blanco de cadáveres para presentarnos cada año a las oposiciones. Y bueno, cuando nos conocimos acabábamos de aprobar, teníamos 20 y pico años, entonces pues claro, éramos como dos, decía un compañero nuestro que éramos como botellas de champán que se acaban de abrir y estábamos pues locos, emocionados, y coincidíamos en que los dos escribíamos poesía. Entonces nos hicimos enseguida amigos y vivimos una etapa, pues unos 3 meses en Madrid buenísimos, que se nos han quedado ahí como un oasis en el desierto mientras estamos viviendo. Ese es uno de los recuerdos, por lo menos para mí, más bonitos de nuestra vida. Después pues cada uno siguió su vida, él se marchó a Canarias, yo me fui a Andalucía y luego pues cada uno seguimos. Él se casó, yo me casé, hemos tenido hijos, y como pasa con todas las relaciones, pues claro, la distancia a veces es el olvido, en este caso lo fue un tiempo. Y el año pasado, el día de Nochevieja, el día 31, me mandó Antoñito un WhatsApp que decía, me preguntaban, parece que me decías, Cris, ¿eres tú? O algo así. Entonces te dije yo, pues sí, soy yo. Entonces retomamos, a partir de ese mensaje retomamos la amistad. Me dijo él que se proponía para el año 2014 recuperar la amistad que teníamos. Yo pues la verdad que no me lo creí, porque pensé, bueno, estas son las típicas promesas que nos hacemos, los típicos propósitos de Año Nuevo. Pero no, ha demostrado que sí. Por eso pues este año pasado me llamó para pedirme que le hiciera el prólogo del libro. Entonces nada, no me lo tuve que pensar ni un segundo. Lo hubiera hecho sin leer el libro, porque era él, porque conozco cómo escribe, pero bueno, aparte me había mandado el libro antes, entonces que lo hice de cabeza, sin dudar. Y dicho esto, pues nada, solo voy a hablar me lo pido también a Antonio que lea algo del libro, yo lo iba a leer, pero bueno, también para que todos ustedes pues sepan un poco de qué va esto. A ver, el libro tiene 3 partes, tiene 3, lo que pasa que pues para mí son 2, para mí son una parte que habla de los hijos y otra que habla de la sociedad que tenemos ahora, de la justicia que buscamos, que no es la justicia que tenemos. Para mí la parte con la que yo me he sentido más identificada o más emocionada es la primera parte, que es la que habla de los hijos, porque me ha coincidido que cuando él me mandó el libro yo acababa de tener mi segundo hijo y claro, cuando tienes hijos pues son más importantes igual los hijos que la sociedad, o que estás centrado en otra cosa y no. Entonces bueno, de los hijos habla el libro. Hay una parte que se llama nasciturus, que en derecho, cuando estudiábamos, es el concebido y no nacido, o sea, es una palabra muy, o sea, se ve su amor por la poesía, pero su profesión también se marca dentro del libro, porque igual otra persona no lo hubiera titulado Nasciturus, lo hubiera titulado, yo qué sé, mi hijo por venir o mi esperanza, no sé.
esta parte habla pues, de los miedos que tenemos como padres cuando vamos a ser padres, pero también de la necesidad que hay para ser buen padre, de perdonar a nuestros padres, o sea, de entender que nuestros padres, esto además lo hemos hablado él y yo por teléfono, que nuestros padres pues hicieron lo mejor que pudieron hacer las cosas y no podemos recriminarles nada porque dentro de lo que ellos sabían hicieron lo mejor que pudieron. Entonces hay que perdonar todas esas cosas que arrastramos desde la infancia para poder ser buen padre. Entonces hay un poema del primero, concretamente monólogo del padre dentro de este Nasciturus, en el que el padre le dice al hijo, le explica, o por lo menos yo así lo he interpretado, la vida y cómo se va a enfrentar a los azotes de la vida y cómo la vida le va a decir, la gente le va a decir pues que todos esos azotes son por su bien. Antonio aquí yo creo que quiere decir que como lo dice, ¿no? Que no todo será por su bien, que no todos esos azotes son por su bien, pero bueno, que van a venir. Entonces voy a leer una estrofa del monólogo del padre, una de las estrofas intermedias, yo creo. Le dice a su hijo que va a venir a este mundo, ¿no? No todo será como nacer, después vendrán heladas aún peores, soledades que te devolverán al inicio, más azotes de enfermera y de otros vientos todavía menos amables. Te dirán, son por tu bien, mienten. Bueno, continúa el poema, pero esta parte a mí me emocionó muchísimo, me encantó. Después, dentro de la parte de los hijos, yo creo que todavía también dentro de Nasciturus, hay otros versos. Dice, no reescribo mi vida al mirarme en tus ojos enormes, reescribe Dios su esperanza. Yo solo, sin quitarte la más mínima célula, te bebo en cada beso. Y aquí empieza a hablar Antonio de la esperanza y de para qué, o por qué a veces tenemos hijos a pesar de que los traemos a un mundo que como describe en la tercera parte, pues no nos gusta. Los tenemos porque creemos en la esperanza. Yo creo que ese es el resumen total del libro, porque creemos en la esperanza y creemos que el mundo puede cambiar, que los versos, como decían en el Club de los Poetas Muertos, pues también pueden cambiar el mundo. Y creemos que igual nuestros hijos pueden cambiar el mundo que nosotros no hemos conseguido cambiar o que hemos cambiado un poco y queremos que nuestros hijos lo cambien más. Y la tercera parte, ya acabo y empieza Antonio, es la revolución social esta, que a mí me ha encantado el libro entero y la tercera parte me ha gustado mucho. Lo que pasa que, claro, es una visión bastante pesimista la que tenemos. En la película El secreto de sus ojos, me acuerdo que decían algo como se hizo justicia, ¿no? Y se hizo una justicia. Entonces, lo que quiere decir Antonio es que sí, se hizo una justicia, se está haciendo una justicia porque se está aplicando la ley y eso pues es indiscutible y nosotros somos secretarios judiciales y estamos aplicando la ley. Lo que pasa que se está haciendo una justicia, no creemos que se esté haciendo justicia. Y estuve buscando un poema que no encontré, yo creo que me lo mandaste, pero no esta parte de Los Ángeles. Sí. Sí, no, creo que es otra cosa. Vale. Bueno, como todos sabéis, Antonio es secretario judicial, entonces una parte que me encantó es, todos conocéis el tema de los desahucios, y nosotros no podemos hacer nada más que si la ley nos obliga a ir a desahuciar a una familia, pues hay que desahuciarla, ¿no? Pero como están saliendo noticias sobre gente, sobre funcionarios, sobre secretarios judiciales que se están enfrentando al sistema, a mí me encantó este poema. A ver, es esto de los ángeles. Antonio habla de los secretarios judiciales como ángeles de Dios, pero aparte hay... Espera, que he señalado al final. Este. Vale, ¿y el tuyo cuál era? Vale, este dice, Antonio dice, subirán el precio de ciertas acciones, descenderán ángeles repartiendo citaciones para juicio. Y esto me pareció precioso, o sea, me pareció que comparar a los secretarios judiciales con ángeles en ese punto.
Y bueno, y el que a mí me había encantado, el de los desahucios que digo, dice esto, dice: paralizarán el desahucio y comenzarán a danzar en mitad de la calle al son de la lluvia y los tambores. Descendieron lágrimas por uniformes azules, se abrazaron vecinos que no se hablaban, una señora mayor perdió hasta la dentadura. Con una hoguera hecha de autos y prejuicios se rieron del frío y de los intereses de demora. Así a Jesucristo se le fue la mañana volando y hasta olvidó su cita con el cardenal. Su eminencia cayó en idéntico olvido, concentrado como estaba en su discurso. Y yo creo que ya mi intervención se puede dar por concluida. Yo quiero que, bueno, yo ya sé que todos le agradecéis a Antonio todo esto, tiene muchísimo mérito porque yo soy de Santander, entonces he tenido mucha relación con el poeta José Hierro y he estado en muchísimas charlas con él y en muchísimos cursos magistrales. Había una frase que decía muchísimas veces, decía José Hierro, que le preguntaban muy a menudo si la poesía daba para comer. Entonces, que él siempre pues se reía y contestaba: es que la poesía no es que no dé para comer, es que no da ni para merendar. Entonces, o sea, esto lo hace él, lo hace todos los que escribimos únicamente pues por amor al arte. Entonces, ya lo he dicho antes, que hubiera dicho que sí a cualquier cosa que me hubiera pedido del libro, porque es que es hacer esto únicamente por pasión, porque no se puede no hacer, porque es una necesidad vital escribir y muchas veces dar a conocer la obra. Yo no tengo tanto valor para dar a conocer lo que escribo y por eso pues cuando un amigo lo da a conocer, cuando pues te llega esto a tu casa y pues, es que alucinas, y me parece pues eso de agradecer. Y también quiero solo esto y ya sí que termino. Me llegó el libro a casa, que me lo mandó Antonio con la dedicatoria, y esa yo creo que es lo que he dicho antes, es la esencia del libro, es la esperanza. Él me puso: brindando por un cielo azul enorme para Diego, para Miguel y para Javier, que son mis niños, sin lugar para la oscuridad. Pues eso es lo que es este libro, esperanza sin lugar a la oscuridad. Y ya les dejo con el autor. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes de empezar, bueno, yo quiero dar las gracias a la librería La Marabunta por abrirme este espacio íntimo y creo que bastante, aunque es idóneo para por lo menos lo que yo entendía que debía ser esto, que por supuesto es una cosa totalmente familiar. Por lo tanto, el mérito de la concentración y de la atmósfera que se ha creado aquí es de vosotros y ustedes, porque todas las personas que estáis aquí sois personas, amigos y familiares, que es para mí un auténtico éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por venir. Y gracias a la Librería de la Marabunta. Gracias a Cristina, porque, bueno, pues es increíble, ¿no? Que de pronto aprobamos la posición de secretarios judiciales y nos encontramos en Madrid. Y yo nunca había encontrado una persona del mundo judicial, ni que es estupendo, donde hay personas estupendas, ¿no? Que tengan ese tipo de inquietudes al mismo nivel que yo, ¿no? Que casi, como decía el fiscal, el jefe del Che que me presentó en Alicante, que su reino no es de este mundo, dijo, respecto de mí, ¿no? Pues probablemente nuestro reino no sea de este mundo, pero es maravilloso que nos debe comer lo otro y que esto sea una cosa que ejercemos por amor al arte. Desde luego, claro, a ella le toca hablar bien de mí, pero no puedo decir ahora que me da pudor, después de haber hecho veniros a todos de Madrid, de hablar de mí ni todo, porque ya lo he hecho está. Todo lo que sea tenga que ver con una expresión artística tiene algo de ego, tiene algo de exhibición y eso es inevitable. Yo estaba tratando en esta etapa de mi vida de ir un poco para adentro y esto ha sido un paso atrás enorme. Pero bueno, los poemas debieron salir antes y desde luego hay un componente, por lo que dicen los poemas, por el tipo de realidad que estamos viendo, para mí para la urgencia de denunciar la auténtica miseria que estamos viviendo y el futuro que está quedando para nuestros hijos, que de algún modo, pues por lo que sea, porque las cosas no pasan por casualidad, hicieron que los versos vinieron ahora. No tiene ningún mérito que yo presente esto, el mérito lo tiene la gente que con tanto que hay por leer y tan buenos poetas se dediquen un poco de tiempo y no es falsa humildad. Yo creo que hay muy buenos poetas, la poesía es maravillosa y bueno, que hay que agradecerlo, aunque no es falso humildad, es de verdad. Gracias a ustedes por acercarse a este libro de un humilde aficionado a la poesía que soy yo, porque esto no deja de ser mi hobby, por más que sea mi pasión y por más que la voz que está aquí sea mi verdadera voz. Pues a Cristina quiero dar las gracias por esa complicidad que tenemos, ¿no? Que dentro de lo que es el mundo jurídico, que tengamos esa puerta abierta es maravillosa. Le quiero dar las gracias por esa mañana en el retiro, contándonos nuestras historias, por la risa, por esas risas que nos debían esos años de oposición.
y bueno, no lo quiero presentar como lo peor porque al lado del sufrimiento de la gente en general es una auténtica estupidez y es una cosa y un sacrificio que repercutió en nuestro propio beneficio. O sea, que yo dejo un poco de idolatrar, nunca decís, qué mérito, no estuviste 5 años, porque ella estuvo 3, yo estuve 5 años en total, así quedé. Pues la verdad es que es cierto que ya se me fue el santo cielo. Bueno, la cuestión es que eso, que no tiene mérito, el mérito es el sacrificio que hace la gente en miles de hogares aquí en nuestro país y en otros sitios por los demás. El esfuerzo de una oposición es una cosa que yo valoro como algo que a mí me enseñó muchísimo, pero que al fin y al cabo yo me beneficio de ello porque tengo un trabajo que me gusta y demás, y ya está. Eso no es digno para mí de reconocimiento bajo ningún punto de vista. El sacrificio de tanta gente, el amor de tanta gente cuidando de otras personas en tantos sitios, eso sí que me merece a mí todo el reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo dicho, que voy a cierto pudor, perdón, pues ya que estamos aquí tenemos que hablar de los poemas un poco. Gracias, voy a hablar un poquito de poemas. Yo tenía otros 2 poemarios, uno se llama Pensaba que volverías, y el otro trataba totalmente distinto, que son poemas pues de, bueno, etapas un poco más jóvenes, de entradas y salidas de personas de la vida de uno, y idealización y cosas, ¿no? Y luego otro que se llama Maldito Walt Disney, el cambio princesa por guerrera india. Y nos iba a llevar puto Walt Disney, pero bueno, me dijo, después que trabajaba conmigo, dice, no, llámalo maldito, porque los niños también dicen, bueno, no sé cómo saldrá si se publica algún día, que imagino que no, porque esos poemas pues dedicados a mi esposa, por ejemplo, ¿no? Y son poemas dedicados a ella y no tenía particular interés en que salieran. Sin embargo, estos sí. Cuando mi hijo Diego, que tiene 5 años y cumple 6 en marzo, pues vino al mundo, pues empezó toda una situación que ha sido y que está siendo muy dura para mucha gente, ¿no? Entonces lo que utilicé es el vehículo conductor de mi hijo desde antes de nacer, en esa parte que es Nastitud, que son poemas que escribí cuando estaba dentro del vientre de su madre, hasta luego, pues que sería un poco el pasado. Luego el presente, que es Niñez y otros llantos, que es un poco el presente de él, pero vivido desde mis ojos, volver un poco ahí. Y luego la parte, como dice, la parte grande, que se llama Saturno devorando a sus hijos, exposición de acuarelas, que es un poco el futuro. Yo no puedo engañar a mi hijo, que eres muy pesimista, ¿no? Yo esto lo veo así. Y basta para que no nos metamos en los medios grandes, ¿no? Los grandes medios de comunicación, para descubrir a miles, a cientos de economistas, a cientos de analistas que están descubriendo que la realidad es la que es, que la crisis no es algo que es una lluvia que llega, vaya, nos ha tocado. No, aquí hay personas responsables, hay personas que firman leyes que crean sufrimiento de un partido y de otro y que nadie piense que esto es un acto político, vamos, de una manera. Estoy hablando de que esa realidad, tal como la veo yo, tiene que estar aquí porque desde ahí he escrito. Y hombre, evidentemente, si yo no me creo que la crisis sea una cosa que nos tocó al azar, sino que hay personas que toman leyes que crean sufrimiento en personas, o que no hacen leyes con la ley de dación en pago que crea sufrimiento en personas, está aquí, ¿de acuerdo? Esa es mi visión. Quiero que no quede muy pegado a un momento histórico y que tenga algo de atemporal, no sé si lo conseguiré, porque la poesía no es solo un pataleo y ya está. Espero que lo tenga, porque esto es la historia de siempre, esto es la historia de los oprimidos y de los opresores, no es demagogia, es la verdad. Los ciudadanos de a pie, yo no conozco a todas las personas que conozco, lo único que hacen todas las mañanas es levantarse para trabajar y pagar todo lo que pueden, y si no pagan no pueden ni dormir, esa es la realidad que conozco yo. Todavía cuando en la televisión me dicen que la culpa la tenemos nosotros, me parece una cosa absolutamente miserable, y el que se lo quiera creer se lo puede creer, ¿no? O sea, insisto que esto no estoy hablando de política, de nada, estoy un poco hablando de la realidad como la veo yo, porque desde ahí han sido escritos esos poemas, ¿vale? No sé, y un poco pues eso, una vez expresa, también hay que tener en cuenta un poco que el problema que tenemos los jueces, los fiscales y los secretarios judiciales en nuestros respectivos estatutos, creo que me acuerdo de memoria, si no sé si eras tú o David, que es que una falta en nuestro respectivo reglamento se llama dirigir felicitaciones o censuras a los poderes públicos, ¿no, David? Invocando nuestra condición de juez o de fiscal o de secretario judicial, exactamente lo mismo en los 3 cuerpos. ¿Cómo va a hablar uno de la situación de los desahucios? Me parece muy bien que no se pueda hablar, porque en nuestro ejercicio claro tenemos que ser lo más asépticos posible. ¿Cómo no va a hablar uno de la realidad de los desahucios sin censurar o felicitar a un poder, en este caso el poder ejecutivo? No podemos. Creo que además debe ser así. Yo no me quejo de eso, creo que es importante, y en nuestro trabajo somos totalmente asépticos y profesionales. Si yo estuviera en un juzgado a distancia, por suerte estoy en un juzgado dentro de la Policía Social, pues tendría que lanzar a gente a la calle y a lo mejor me caerían las lágrimas así, pero creo que eso es una garantía también para todos, que aplicamos la ley y no nos tomamos por nuestra cuenta. A lo mejor lo que podemos pedir, reclamar, es cambio legislativo, pero nosotros, los jueces, en particular, nosotros en la parte que nos toca, aplicamos la ley. Entonces con eso estoy dando un voto de confianza a los policías que les tocan ir a cargar contra la gente, que no dejan de ser ciudadanos, o a los jueces o a los secretarios, que firmamos resoluciones a veces que acuerdan determinadas cosas y tiene que ser así. Y lo que hay que hacer a lo mejor es cambiar las leyes, pero desde ese punto de vista para mí ha sido muy urgente, y esa la voz mía silenciada de toda la miseria que uno ve en un juzgado de lo social, pues es la que un poco se sirve de la poesía para salir. Pero insisto, espero que no sea un simple pataleo, porque eso sería casi un acto de prostitución de la poesía. Espero haber conseguido y haber cumplimentado una vocación, un intento de que haya una finalidad estética. Quiero que
que haya una expresión artística, que sea algo bello, que la gente lo disfrute, que no sea una cosa tal. Pero sí que es verdad que intento un poco escribir desde las vísceras, no sé si lo consigo, no sé, y llegar un poco a la parte más orgánica del que lo lee. Ya veremos, o de la que lo lee, si lo conseguí o no. Pero desde luego yo intento ser muy contundente. Hay poetas como Ángel González que para mí han sido decisivos, o José Hierro, ¿no? Y son poetas, que son verdaderos buenos poetas, yo me considero que estoy aprendiendo, que han iniciado o han seguido ese camino de una poesía que realmente tú la lees y te puede gustar o no, pero lo que no es críptica. De hecho, en un poema incluso viene a criticar a ese tipo de poesía contra la que yo no tengo nada que ver y ni soy nadie para criticarla, pero hay una senda de la poesía que a mí personalmente me sirvió de muchísimo, que va un poco por el camino de lo contundente y que escribe totalmente cerca de la realidad más cruda y que resulta tremendamente, para mí, bello, conmovedor, absolutamente perturbador. Son poemas preciosos, ¿no? Os animo a que también lean los poemas de Ángel González, ¿no? Entonces, pues bueno, como decía, por decir dos ejemplos y ya voy terminando, ¿no? Pues por ejemplo, yo, cuando aquí tengo que hablar o sea, por eso se llama exposición de acuarelas, ¿no? Esta tercera parte, tú centraste más en las dos primeras, ¿no? Pues está hecho como una exposición de acuarelas, como si yo, viendo determinadas realidades que hemos vivido, que hemos tenido que presenciar y estamos presenciando, pues me hubiera puesto a pintarlas, intentando buscar que sea temporal, que haya una expresión estética. No sé si lo conseguí, no solo una pataleta, pero se han escrito un poco así. Por ejemplo, yo vi un documental que estaba silenciado en las redes, como era de esperar, y que se llama Schmutzige Schokolade, que es como chocolate sucio, y es muy difícil encontrarlo. Bueno, para no decirlo yo en afirmativo, todo lo que estoy diciendo lo digo como ciudadano, no como secretario judicial. Ella también, mi amiga, por si acaso. Y esto es importante, ¿no? Por si acaso había alguna duda, por supuesto que es así. Este poema, este documental, bueno, presenta la realidad de las plantaciones de cacao. No es que estén trabajando niños, es que los secuestran de un país y los llevan a otro en unas motos, otras personas que están absolutamente tiradas también, ¿no? Y lo que plantea, para no decirlo yo en afirmativo y no tener ningún problema, bueno, lo miran y lo comprueban. Sí, las multinacionales tienen algo que ver en la explotación infantil. Si estas multinacionales que ganan millones con el tema del cacao, como veo, hablo de realidades que nos pillan lejos, porque también hay cosas del país, pero si no, sin querer nos vamos a meter en una cosa de política que no viene al caso. Estoy hablando de una realidad como la del cacao. Pues ¿qué tienen que ver con la... oprimen o no a los proveedores de cacao para que no tengan más remedio que bajar los sueldos de miseria que se pagan a los que están allí? Es cierto que de algún modo consciente no miran para otro lado sobre la explotación infantil. Bueno, en el documental está esa respuesta. Lo que quiero decir es que cuando leo ese poema, por ejemplo, bueno, pues de ahí sale eso, ¿no? Por ejemplo, ese poema se llama El 17º, es una acuarela que está hecha contemplando esa imagen, ¿no? Y dice, la caja roja, ¿no? Bueno, es una pista. La caja roja es ya una enorme caja negra. Vive en el estómago de kamikazes que se estallan contra este siglo, nacido muerto. Revelan las cajas negras historias sobre dedos minúsculos, endurecidos vertiginosamente en acto de servicio a nuestra feria de títeres. Cuentan que hubo distancias recorridas por descalzos pies de parvulario. Recogen ecos de llanto de madre, rugido de bestias con forma de motocicleta que arrancan futuros de los caminos polvorientos, como operarios de nuestra opulencia nutrida por el hambre de su destierro. Las cajas negras explican finalmente la causa del fatal accidente occidental. Perdimos comunicación con el cielo, desde la torre de Babel donde nos ceban. Grabaron las cajas negras toneladas de gritos. Y después, cómo no, silencio. Breve huella de pie sobre el desierto, tu surco apenas llorado, sin tú saberlo, contribuirá al crecimiento económico. Subirán el precio de ciertas acciones. Descenderán ángeles repartiendo citaciones para juicio. Así están un poco escritos los poemas de esta parte, ¿no? Insisto, ¿no? Por lo menos que el lector, ya que tenéis la habilidad de acercaros a esto con tantos buenos poetas que hay por ahí, que no sea una cosa que diga, me aburrí, luego te pueden gustar o no, pues estos son buenos o malos. Espero haber conseguido eso, porque creo que el lector merece eso, que se hable con honestidad. Yo lo he intentado, ¿eh? Y va un poco por ahí. Y hay otro poema, por ejemplo, ya de verdad que voy terminando, pero es que para mí es un placer poder también explicarlo, dar mi visión, no sé, que es, por ejemplo, estaba viendo la tele y cuando estas cargas policiales que nada tienen que ver en la Plaza de Cataluña con el tema independentista, hablo de cuando el tema del 15M, las cargas policiales que ahí hubo sobre las que no voy a entrar, ¿no? Hubo una chica entrevistando allí que dijo que había visto a un policía llorar.
No sé si para mí me dijo, esta chica me está regalando el poema sin darse cuenta, ¿no? Esto es de Sabina, esto no es un giro mío, esto es de mi querido Joaquín Sabina, que cuando dicen algo me regaló la canción. Bueno, pues a mí me regaló el poema, no es mío. Es verdad, o sea, eso es magnífico, eso desde el punto de vista nuestro como secretarios judiciales es un auténtico volcán, es un chute de dignidad. Un policía que está haciendo su trabajo, que está aplicando una ley, pero que es un ciudadano, que está ganándose el pan. Tendríamos que ver nosotros en ese tema. Por eso no intento que no haya juicio ni para uno ni para otro, pero eso para mí tenía que quedar en un poema. Mejor, peor, sí quería, yo estoy satisfecho, Roca, si no lo hubiera sacado, ¿no? Pero que quedara eso, ¿no? De ese poema. Y ya el último, que es la primera vez que en una presentación leo poemas míos, porque aunque ahora ya al decirlo no es creíble, me daba un poco de pudor. Leía poemas de Ángel González, de José Hierro, pero bueno, pues ya lo termino un poco porque es también una oportunidad, ya que empezaste tú a leer. Este poema dice: Plaza de Cataluña, clavel en una carga policial. Vivan los policías que saben llorar. Abrirse paso entre jilgueros, pisando margaritas recién plantadas, deja un dolor de cuando niño entre los propios escombros. Duele hasta en la foto más antigua, con el regusto amargo de una vieja peonza de posguerra. Te rompe por dentro, como el reproche de un hijo, como la patada a un perro torpe. En este bosque de abedules no resta ya la rama mínimas donde tender al sol la última esperanza. Pero cuando la noche no traiciona y el óxido guiña un ojo a los relojes, sucede que aún brota pan en el asfalto. Entonces ya no golpea tan duro el recuerdo de la madre que se fue, y con ella nuestra mejor mirada, y hasta la receta de aquel caldo que llenaba los sábados de invierno con un olor inédito, y sabía a incondicionalidad casi galáctica. Coda, duele tanto el calendario como abriga la dignidad del oprimido. Pues esa es la cuestión. El ritmo de esos tiempos ha sido muy rápido, por eso la urgencia de que salieran estos poemas, ¿no? Yo empecé con una editorial y como tardaban mucho, he perdido 2 años de estar muy animosos a publicármelo, y me lancé yo solo también porque creo que el tema era así. Tan vertiginoso ha sido que aquí aparece en 2 sitios, creo, porque de verdad no leo ya mis poemas, sobre todo de tiempo, ya es una saturación, pero ayer en el avión lo miré, ¿no? Para ver si... Y sale la palabra, y me di cuenta, ¿no? La palabra mileurista 2 veces, como sinónimo de un trabajador en precario. Bueno, el mileurista ahora mismo tiene un sueldo bastante bueno para lo que hay, ¿no? Y estos versos se han escrito en 5 años, cuando mi hijo